que tiene todos los seres humanos, ¿no es cierto? Estamos la relación con el Señor está rota. Pero ese problema que se vio desde el principio, pues el Señor desde el principio lo solucionó. Amén. Así como se rompió la relación entre el Señor y Adán, ¿no es cierto?, en el primer hombre, y de ahí para adelante toda esa relación estuvo rota, aunque el Señor estuvo tratando a través de los siglos con la humanidad, ¿no es cierto? Escogió un pueblo para mostrar su gloria, su poder, que es el pueblo de Israel, pero la salvación que Él ha planeado es para todos los que sean judíos o no sean judíos, todo el que simplemente crea que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro perdonador y que quiera reconciliarse con el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren estar siempre en una muy buena relación con el Señor? Amén. Entonces, la palabra del Señor aquí en Colosenses nos dice que la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que la reconciliación por medio de la muerte de Cristo? Recuerden que lo que nos aleja del Señor es el pecado. Amén. Eso es lo que nos aleja del Señor, porque el Señor es santo, esa es su naturaleza. Él es santo, Él es santísimo. Amén. Y el Señor, a pesar de nuestra naturaleza de seres humanos pecadores, Él ha dado la salida o ha dado la oportunidad de que nosotros podamos estar bien con Él. Amén. Pero no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Él hizo. Amén. Aquí la palabra del Señor empieza a decirnos que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos lo creen así? Dice el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros también fuimos creados por Él y también fuimos creados para Él. Amén. El problema está en cuando el pecado entró en nosotros y ahí se hizo esa gran división y se formó ese problema donde ya el ser humano no podía estar cerca del Señor. Amén. Sin embargo, hoy en día dice la palabra que vino a reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y cómo es que sucede la reconciliación con el Señor? Recuerden, no es por lo que hagamos nosotros, fue por lo que Él hizo. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte y Él derramó toda su sangre para pagar por nuestros pecados. Amén. No somos nosotros que pagamos por nuestros pecados porque no podemos. Amén. No somos nosotros los que nos ganamos una salvación por obras buenas. No, no es. Ahora, el salvo, porque el Señor nos ha cambiado la naturaleza, hacemos obras nuevas, obras buenas. Pero no es que hagamos obras buenas para que el Señor nos dé la salvación. Eso es muy importante nosotros saber que es así. Las obras no salvan a nadie. Amén. Las obras no salvan a nadie. No somos salvos
por obras, amén, sino por gracia, porque el Señor le plació ir y pagar por nuestros pecados, derramando toda su sangre en la cruz, amén. Y eso es lo que nos está explicando aquí, que Él vino a reconciliar todo. Y en esa reconciliación de las cosas que están en la tierra, en los cielos, estamos nosotros. Amén. Así que ahí da el Señor la oportunidad de que usted pueda acercarse a Él. Recuerden que en la antigüedad al pueblo de Israel, en el tabernáculo, había un lugar santísimo y un lugar santo, ¿no es cierto? Y el pueblo no se podía acercar a ese lugar. Estaban a las afueras. En ese lugar podían entrar los sacerdotes, ¿no es cierto? Y al lugar santo. Pero al lugar santísimo nomás entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y luego de haberse purificado por medio de la sangre, del derramamiento de sangre de corderos y de todo lo que era parte del culto que hacían para que el Señor cubriera los pecados del pueblo. Amén, amén. Amén. Cada persona que sabía que había pecado delante del Señor porque había incumplido la ley, pues decía, yo voy con este corderito, me tocó matar el cordero más gordo, el más bonito. ¿Cuál fue el culpable de la muerte del cordero? ¿El cordero? No. El culpable son nosotros mismos porque éramos los que habíamos pecado. Eso es lo que decía el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo del Señor era que el pueblo llevara ese cordero y derramara su sangre y se diera cuenta que a ese cordero que no había hecho nada, le tocó morir por causa de nosotros. Eso es lo que el Señor quería, que cada quien reflexionara eso. Y no siguiera haciendo lo malo para que sigan muriendo todos los corderos, no. Sin embargo, el pueblo se acostumbró a eso. Y pecaba y llevaba un cordero. Y pecaba y llevaba un cordero. Y pecaba y llevaba un cordero. Pero la palabra del Señor dice que esa sangre cubría el pecado del pueblo. ¿No es cierto? Sin embargo, la relación entre Dios y los hombres ahí no se había restaurado. Había una cortina de cuero, ¿no es cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde el Señor le había dicho que iba a estar Él ahí en su presencia, ¿no es cierto? Esa presencia del Señor se expresaba ahí en el lugar santísimo. Y una vez al año también entraba el sacerdote a ofrecer por los pecados del pueblo. Pero eso se volvió una liturgia, se volvió algo religioso. La gente iba, sacrificaban y luego volvían a casa y seguían pecando y volvían a sacrificar y se volvió algo monótono, religioso. Y eso no es lo que el Señor quería que pasara. Eso no era lo que el Señor quería que pasara. Lo que el Señor quería era mostrar de que necesitábamos cambiar de vida. Necesitábamos que el Señor nos cambiara la naturaleza, y por eso Él vino y se ofreció como cordero, santo, sin mancha. Amén. Y derramó toda su sangre en la cruz. Eso es lo que dice acá, ¿no es cierto? Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que esa sangre que derramaban los corderos en la época del pueblo de Israel era para cubrir los pecados, y la gente se iba ya
ya mis pecados están cubiertos, estoy bien otra vez con el Señor. Pero se les olvidaba y volvían a seguir pecando. Ellos creían que estaban bien con el Señor. Sin embargo, el Señor vino y dijo, no, así no son las cosas. Necesito es que sean nuevas criaturas. Que haya uno nuevo. Y voy a hacer algo para limpiarlos a todos. No para cubrir el pecado como era en la antigüedad. Para limpiarnos de todo pecado. Y vino y derramó toda su sangre en la cruz. Y por eso que Él hizo, es que Él hace que ahora nosotros estemos reconciliados con Él mismo. Amén. No por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Él mismo ha hecho. Por eso, cuando sucedió eso, fue que se rasgó el velo. Amén. Y ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no había separación entre el pueblo y Dios. Todo el que se entregara a Él podía ahora entrar libremente a la presencia del Señor. Ya no había impedimento. Ya estábamos reconciliados. Eso fue lo que el Señor vino a reconciliarnos a cada uno de nosotros. Así que usted hoy, si quiere estar en la presencia del Señor, usted puede. Solamente debe de creer. Amén. De creer que Él ya lo limpia y hay un plan de salvación, ¿no es cierto? Inicia por la gracia. Mire que no es por lo que nosotros hagamos, recuerde, es por lo que Él ha hecho. Él le plació regalarnos la salvación a usted y a mí, aunque no nos la merezcamos. Porque no es porque hayamos hecho obras buenas, no. ¿Cuántos hacen obras buenas? Eso no le alcanza para la salvación. Las obras buenas no alcanzan a salvar a nadie. Nadie puede ser salvo por hacer obras buenas. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, que derramó su sangre. Y si creemos y nos entregamos a Él, podemos recibir por su gracia, ¿no es cierto?, el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, perdonar los pecados. Derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, para limpiarnos de pecado, no cubrirnos el pecado, sino limpiarnos y hacernos una nueva criatura. Totalmente diferente, que al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús también hacemos obras buenas, ¿o no? Amén. Eso es lo que debe pasar en un cristiano verdadero. Ahora es por lo que el Señor hizo en la cruz. Así que en ese momento que Él paga por nuestros pecados, ya la deuda desaparece. Por eso el Señor dejó el bautismo, que es ¿para qué? Para perdón de pecados. Amén. El Señor le dijo, vayan y bautícese todos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso lo dice en Hechos, cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Que Dios mismo. Cuando usted procede a acercarse al Señor y quiere que el Señor le perdone los pecados, se efectúe ese perdón en usted, debe proceder al bautismo en su nombre. Amén. Cuando usted entra a obedecer lo que la palabra del Señor dice, entonces usted empieza a caminar con Él. Amén. Empieza a acercarse a Él. Amén. Y Él ya dice, estamos reconciliados. Por eso es que ahora, cuando nosotros damos ese paso de fe, es un paso de fe. Amén. Porque usted no vio cuando el Señor murió en la cruz, ¿o sí? Usted tampoco lo vio cuando resucitó. Usted tampoco vio cuando la sangre lo limpió de pecado.
¿No es cierto? Así que todo eso es por lo que creemos, porque leemos en la palabra. Amén. Nosotros creemos que eso fue así. Yo estoy completamente seguro que el Señor se hizo carne, murió por mis pecados, derramó su sangre y no escatimó ser el rey. Amén, gloria a Dios. Para limpiarme a mí de mis pecados y para limpiarlo a usted de sus pecados. Y por eso que Él hizo en la cruz, yo me entrego a Él con todo el agradecimiento. Porque si no lo hubiera hecho así, yo estaría hoy perdido y con una condenación eterna ya fija. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él fue el que pagó y derramó su sangre para limpiarme de mis pecados y de los suyos. Eso es lo que creemos. Ese es el evangelio, ¿no es cierto? Ese es el evangelio. Y por eso dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Amén. Eso era lo que éramos nosotros en otro tiempo. Pero cuando nos acercamos al Señor y creemos en su palabra, ya dejamos de ser extraños y enemigos. Ahora somos hijos, amigos del Rey, herederos. Amén. Nos hace sus hijos y por eso estamos firmes en Él. Y nos une a una iglesia que es su cuerpo, donde la cabeza es Él, para que le demos toda la preeminencia. Amén. Toda nuestra vida debe girar en relación a que Cristo es la cabeza de nosotros. Amén. A que Cristo, que fue el que nos limpió, es el que nos guía, el que nos lleva de su mano. Nada ni nadie nos puede mover de esa verdad. Amén. Nada ni nadie. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor y eso es lo que hace. Y nos va uniendo en esta iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por seres humanos que han creído. Amén. Amén. No es una organización, pertenecemos a una organización. Pero la iglesia del Señor es una sola. La iglesia del Señor es donde hay hombres y mujeres que también creyeron, que también quieren que el Señor les limpie de pecados, que han procedido al bautismo, que quieren que el Señor los cambie y vienen y le entregan su corazón y Él le da uno nuevo y lo hace nuevo. Y todo eso lo hace para alabanza de su gloria. No para gloria de hombres, no, para Él, por Él y para Él. Todo. Por eso es que venimos a cantarle a Él. Aquí nomás resaltamos a Cristo. Amén. Entonces, esta iglesia santa y gloriosa que nos está hablando la palabra del Señor es la que debemos nosotros pertenecer, unirnos. Amén. Debemos ser uno con Cristo. Amén. Tenemos que ser unidos al Señor, decir, Él es mi cabeza, Él es mi todo, Él es mi paz, Él es mi perdonador, Él es el que me ayuda, Él es el que me bendice, Él es el que me sana. Amén. Todo reconociendo que es Él. Cuando nosotros nos unimos a ese cuerpo vivo, un cuerpo vivo. Ustedes han visto las dunas en el mar. ¿Cómo es que le dicen? Si es dunas, es. Donde hay los cardúmenes. Que son como masas de peces que van. Sí. Observe que son muchos peces. Pero están como si fueran uno solo. Así debemos ser. Así debemos ser. Así es la iglesia. El que se separó de la iglesia está afuera y está a expensas del enemigo. Por eso es que tenemos que entrarnos en la iglesia del Señor.
en el cuerpo de Cristo. Amén. Y para eso el Señor ha dejado seres humanos, para que entre todos nos ayudemos, ¿no es cierto? Nos edifiquemos, podamos ir creciendo, escuchando su palabra. Por eso entonces el Señor puso a unos pastores, a otros predicadores, para que la palabra del Señor siga corriendo. Amén. Para que esa salvación que el Señor ofrece siga hacia adelante y puedan muchos ser alcanzados. Muchos. Que quizá usted dice, bueno, pero ¿cómo yo hago eso? Bueno, primero tiene que afirmarse usted. Amén. Cuando el Señor mandó a los apóstoles a predicar el evangelio, ya toditos iban a salir. Él le dijo, no, espérense. No es por ustedes, no. Porque la gente a veces cree que es por sus propias fuerzas. Dijo, no es así. Esperen aquí y van a recibir el poder de mi espíritu. Entonces lo primero que debemos hacer para poder servirle bien al Señor es ser llenos de su Santo Espíritu. Porque si no somos llenos de su Santo Espíritu, quizá usted puede pensar que usted le está sirviendo bien al Señor, pero eso no es servirle al Señor. Primero tenemos que estar unidos con Él. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor viene a recoger su iglesia. Amén. Una iglesia unida por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que usted ha sentido aquí, porque Él está aquí, el Señor es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso venimos a adorarle todos en espíritu y en verdad. Por eso nos reunimos a adorarle en toda la iglesia, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Dándole gracias por esto que hemos comprendido, que si Él no hubiera hecho eso, usted estaría perdido hoy. Eso es lo que yo cada vez que vengo y reconozco eso, no me queda más que llorar en la presencia del Señor. Porque yo dije, pero yo era un perdido. Todo me iba mal, porque es que ¿cómo le va a ir bien si no tiene a Cristo? Y el Señor dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos, a perdonarnos, Él está en este momento. Para que nos afirmemos en Él. No seguimos hombres ni mujeres, seguimos a Cristo. Él es la preeminencia. De Él son las cosas. Él fue el que las creó, por Él y para Él. Amén. Tenemos que comprender eso. Él nos creó para Él. Ahora, si usted no se acerca a Él, si usted no se entrega a Él, si usted no le da su corazón para que le haga uno nuevo, no está reconciliado. La reconciliación viene en eso, cuando nosotros vivimos una vida en santidad, en paz con Dios primero que todo, ¿no es cierto? Pero esa paz por medio de la reconciliación por su sangre. Amén. Eso es lo que el Señor vino a crear, paz, reconciliación. Se acabó la enemistad. Amén. Ahora sí podemos recibir las verdaderas bendiciones para sus hijos. No las bendiciones para todos, porque hay bendiciones para todos. El sol sale para todos, para buenos y malos, ¿o no? Y es una bendición el sol. La lluvia cae. Pero hay bendiciones espirituales en Cristo para todos sus hijos. De esas bendiciones que estamos hablando. La salvación y vida eterna. Así que eso es lo que tenemos que comprender. Que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Nosotros debemos pertenecer a la iglesia que es el cuerpo del Señor. Una iglesia santa y gloriosa, lavada por su sangre, que nos limpia de pecado por medio de su sangre.
La sangre de Cristo tiene poder para limpiar de pecados. Amén. Para limpiar sus pecados. Por más que fuera el pecado que alguien tuviere, Él lo limpia. Amén. Si se convierte a Él, porque el Señor está mirando nuestro corazón y quiere que nos convirtamos, que reconozcamos que hemos pecado contra el Creador, contra el Dueño, y que nos humillemos delante de su presencia y decirle: Señor, he pecado contra ti y estoy dispuesto aquí a entregarle mi corazón. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que sucede con la persona que ha reconocido que Cristo vino a limpiar de pecados y que necesita que también le limpie sus pecados y que pueda, para poder ser salvo. Que todos nosotros podamos reconocer eso y reconocer que Él es el dueño de nuestra vida, y el dueño hace lo que Él quiera. Como dicen por ahí, se amarra el burro o el caballo donde el dueño diga. Así que usted amarra su carne a donde el dueño diga. Y si le dice no peque de esta manera, no lo haga. Y si la Biblia dice otra cosa, usted también lo hace así como diga la Biblia. Porque ahí usted reconoce que Él es el dueño de su vida. Que no es usted el dueño de su vida, sino Él. Porque Él fue el que nos limpió y nos ha dado una nueva vida. Porque Él es el que nos compró. Eso es lo que hace el verdadero cristiano. Reconoce que Él nos compró, nos limpió, nos da una nueva vida en Él y nos lleva al reino de los cielos. El Señor quiere que todos hagamos eso, que nos entreguemos a Él, que nos rindamos a Él, que doblemos nuestras rodillas delante de Él, no delante de los hombres, no, delante de Él. Amén. Cuando yo les digo, si alguien quiere rendirse al Señor, no es delante mío, es que ahí oramos por Él, pero es delante del Señor, porque el Señor está aquí. Amén. ¿Cuántos quieren entregarse a Él hoy? Que no se hayan entregado. Que quieran que el Señor les limpie de todo pecado. Que reconozcan que Él es el que nos reconcilia, el que cambia la relación nuestra con Él. Él mismo. No es por lo que nosotros hagamos, no, es por lo que Él ha hecho en la cruz. Por lo que Él ha hecho en la cruz. Nosotros no somos nada ni nadie para compararnos con la grandeza del Señor. Él es el creador de todo, lo visible y lo invisible. Usted ni siquiera puede ver lo invisible que Él ha creado. Así que no podemos compararnos, tenemos que simplemente rendirnos a sus pies y Señor, haz conmigo lo que tú quieras. No podemos hacer más nada, no podemos exigirle al Señor, ni querer hacer que Él cambie su voluntad y que haga la nuestra. No, eso no es así. Él ya hizo lo necesario para que usted y yo seamos salvos. Ahora le toca que cada quien reconozca y se mantenga humillado delante de Él. Esa es la clave del ser cristiano, mantenernos humillados delante de Cristo. Reconociendo que Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño. El que todavía no se haya humillado, hoy vamos a orar. Amén. El que se quiera reconciliar con el Señor, hoy vamos a orar. Si quiere pertenecer a la iglesia del Señor, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que lo ayude. Vamos a decirle al Señor que rompa cadenas. Vamos a decirle al Señor que muestre su poder. Vamos a decirle al Señor que lo amamos por eso que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar.